Bueno, en esta oportunidad vamos a resolver el problema 7.31 del libro de ITEL y dice ordenamiento por selección. Un ordenamiento por selección busca el más pequeño en un arreglo. Después el elemento más pequeño se intercambia con el primer elemento del arreglo. El proceso se repite para el subarreglo que empieza con el segundo elemento del arreglo. Cada pasada del arreglo ocasiona que un elemento se coloque en su posición más apropiada. Este ordenamiento tiene un rendimiento comparable al del ordenamiento por inserción. Para un arreglo de n elementos deben realizarse n-1 pasadas y para cada subarreglo se deben realizar n-1 comparaciones para encontrar el valor más pequeño. Cuando el subarreglo que se está procesando contiene un elemento, el arreglo está ordenado. Escriba la función recursiva ordenamiento selección para realizar este algoritmo. Bueno, para resolver este problema tenemos que tener una idea bien clara. Vamos a tener como ejemplo un vector que tiene 6 términos. Haremos un subproblema que permite el ordenamiento del vector, determinando para ello primero el elemento mayor, luego este se intercambia con el último elemento, primera iteración, y el vector nos va a adoptar de esta forma. Luego se halla el siguiente valor mayor y se intercambia con el último elemento en la segunda iteración. Luego va a adoptar esta siguiente forma. El proceso se repite para las siguientes iteraciones hasta que queda el último término por comparar. Como este elemento no tiene con qué comparar, entonces el bucle termina allí y el arreglo está ordenado. Por consiguiente, nuestro bucle solo hará 6-1 comparaciones. Si tuviéramos n, sería n-1 comparaciones. Y nos va a quedar así ya ordenado. De acuerdo a esto, el ejercicio se realizará de la siguiente manera. Haremos un bucle inicial para repetir el proceso hasta que el vector se ordene, ¿no? Luego vamos a anidar otro bucle para que haya el mayor valor respecto al vector que se tiene en el bucle inicial. Luego en este bucle intercambiamos el mayor con la última posición. Aquí tenemos el esquema. Tenemos el bucle para j igual a 0 hasta j c-1, en el incremento 0 de 1 vamos a anidar otro bucle para igual a 0 hasta i menor que 6-1, en el incremento 0 de 1 vamos a tener la condición, el término i del vector va a ser mayor al término i más 1 del vector y se tendrá que el mayor va a ser igual al término i, el término i va a ser igual al término i más 1 y el término i más 1 va a ser igual al mayor. Bueno, vamos a ver que en la primera iteración para j igual a 0 vamos a observar que para i igual a 4 el mayor va a ser 69, el término 4 va a ser igual al término 5 como vemos acá, va a ser igual a 6, el término 5 va a ser el mayor valor que es 69 como también podemos ver acá. Pues inicialmente el término 4 valía 28, luego pasó a ser 6 y el 69 pasó al último lugar. Y así se intercambiaron algunas posiciones más de los términos del vector, pero cabe resaltar que lo más importante es que los mayores van a tomar siempre las últimas posiciones. Eso es lo esencial para resolver este problema. Bueno, primero pasaremos a hacer su diagrama de flujos. Bueno, como en el ejercicio nos piden elaborar una función, entonces hay que hacer dos diagramas, uno para el algoritmo principal y el otro para el subalgoritmo. Comenzamos con el algoritmo principal, ponemos inicio, luego pasamos a las constantes, no tenemos constantes, seguimos a las variables i, j, n, variables enteras, luego pasamos a la entrada, ponemos leer n, luego seguimos con el arreglo del vector m, que tiene términos enteros, luego seguimos con nuestra entrada, tenemos un bucle para i igual a 0 hasta i igual a n, el incremento c de 1, vamos a leer n términos del vector m. Luego pasamos al proceso. En el proceso tenemos la función ordenamiento selección, vamos a invocar al vector m y a la variable n. Luego seguimos con la salida, tenemos un bucle para i igual a 0 hasta i igual a n, el incremento va a ser de 1, vamos a escribir los n términos del vector m. Luego terminamos con fin. Pasamos al subalgoritmo, en el subalgoritmo comenzamos con inicio, luego seguimos a las variables i, j, p ordenar, variables enteras, luego pasamos a la entrada, ponemos leer p, que había sido invocado inicialmente como n en la función. Luego pasamos al vector m que tiene p términos enteros, luego seguimos al proceso, en el proceso tenemos un bucle para j igual a 0 hasta j menor que p menos 1, el incremento va a ser de 1, vamos a anidar otro bucle para i igual a 0 hasta i menor que p menos 1, el incremento va a ser de 1, vamos a anidar una condición, si el término i del vector m es mayor al término i más 1, entonces se cumple.
que ordenar es igual al término i. También que el término i es igual al término i más 1. También que el término i más 1 es igual a ordenar. Terminamos con la condición, terminamos con el bucle principal. Luego pasamos a la salida y podemos escribir m. Y terminamos con fin. Pasamos a hacer el pseudocódigo. Bueno, para el pseudocódigo de igual manera tenemos el algoritmo principal y el subalgoritmo. Comenzamos con el algoritmo principal, ponemos inicio. Luego pasamos a las variables ijn, variables enteras. Pasamos a la entrada, ponemos la n. Luego seguimos con el arreglo del vector m que tiene términos enteros. Luego seguimos con la entrada con un bucle para i igual a 0 hasta n, el incremento va a ser de 1. Vamos a leer n términos del vector m. Terminamos con el bucle y seguimos al proceso. En el proceso tenemos la función ordenamiento selección. Luego pasamos a la salida. En la salida también tenemos un bucle para i igual a 0 hasta n, el incremento va a ser de 1. Vamos a escribir n términos del vector m que ha sido ordenado por la función ordenamiento selección. Luego terminamos el bucle y terminamos con fin. Pasamos al subalgoritmo. En el subalgoritmo tenemos la función ordenamiento selección que tiene el vector m que ya ha sido invocado por el algoritmo principal y el p que había sido invocado como n en el algoritmo principal. P es un entero, ¿no? Comenzamos con inicio, comenzamos con las variables locales de la función y j ordenar, variables enteras. Seguimos el proceso. En el proceso tenemos un bucle para j igual a 0 hasta p menos 1, el incremento va a ser de 1. Anidamos un bucle para i igual a 0 hasta p menos 1, el incremento va a ser de 1. Anidamos una condición: si el término i del vector m es mayor que el término i más 1 del vector m, entonces se cumple que ordenar es igual al término i del vector m. También el término i del vector m va a ser igual al término i más 1 del vector m. También el término i más 1 del vector m va a ser igual a ordenar. Terminamos con la condición, también terminamos con el bucle y también terminamos con el bucle principal. Luego pasamos a la salida y ponemos escribir m y terminamos con la función. Por último hacemos la codificación. Bueno, la codificación lo vamos a hacer aquí en el programa de C++. Ponemos include usted, sin un espacio, comenzamos con nuestra función principal in main. Ponemos nuestra variable cijn, variables enteras. Seguimos con la entrada. Ponemos ingrese la cantidad de elementos. Lógicamente la cantidad de elementos del vector. Tener en elementos. Seguimos con el arreglo, el vector n. Esto seguimos con la entrada, pasamos a un bucle para i igual a 0 hasta i menor que n, incremento va a ser de 1. Vamos a ingresar cada elemento del vector, ¿no? Bueno, listo. Pasamos al proceso. En el proceso tenemos la función ordenamiento selección. Vamos a invocar al vector y a la variable n. Listo. Bueno, pasamos a la salida. Ponemos pues mostrar los elementos, bueno, ya ordenados. Listo. Luego lo escribimos, lo mostramos mediante un bucle para i igual a 0 hasta menor que n, el incremento va a ser de 1. Vamos a poner
los elementos ya ordenados. Le dejo un pequeño espacio para que cada elemento no se vea muy apegadito. Listo. Vamos a dejar un renglón. Terminamos. Listo, terminamos con nuestra función principal. Vamos a hacer nuestro subprograma. La función ordenamiento selección. Bueno, aquí vamos a poner el vector m que ya ha sido invocado, y aquí a n, que aquí va a adoptar el valor de p. Bueno, vamos a hacer primero las variables i, j, ordenar, variables enteras. Pasamos de frente al proceso para j igual a 0 hasta j menor que p menos 1. Incremento de 1. Vamos a anidar otro bucle para i igual a 0 hasta i menor que p menos 1. Incremento de 1. Vamos a anidar una condición. Si el término mi es mayor que el término mi más 1, entonces se cumple que ordenar va a ser igual al término mi. También el término mi va a ser igual al término mi más 1. También se va a cumplir que el término mi más 1 va a ser igual a ordenar. Listo, terminamos con esta condicional, con el bucle principal, también con el subprograma, la función ordenamiento selección. Pues nos va a permitir ordenar al vector m para mostrarlos aquí en la salida en nuestra función principal. Bueno, vamos a ver si tenemos algún error. Si no, pues lo veremos cuando compilemos. Listo, lo compilamos. Bueno, vamos a ingresar la cantidad de elementos. Vamos a poner 6. Vamos a poner el elemento 1. Vamos a poner 34, 66, 28, 12 y que sea 31 y vamos a poner 9. Bueno, aquí vemos que los elementos ya están ordenados. Vemos aquí que el 9 y el 12 siguen esa secuencia hasta el mayor, que es 66, ¿no? Bueno, pueden comprobarlo con otros ejemplos más. Aquí lo compilan y les va a salir los elementos ordenados.